La convivencia de nosotros como generación es muy anterior a la denominación de la onda. Nosotros nos reunimos alrededor de la secundaria, sobre todo José Agustín y yo, Parménides un poco después, y luego José Agustín y yo seguimos en la escuela, en la preparatoria, estuvimos en la 7, cuando estaba el licenciado Verdad, y eso nos permitió ir agrupándonos, se fueron sumando muchos otros, llegó a ser una generación muy grande, muy amplia. Entonces, bueno, pues nunca estuvimos de acuerdo con la clasificación de honderos, porque además la sentíamos peyorativos. Entendemos que hay un movimiento social de la onda y que podíamos en algún momento representar, porque éramos desparpajados, porque escribíamos de una manera diferente y porque tratábamos de cambiar incluso la sintaxis, de modificarla. Pero quienes nos califican como tales, en concreto esta bruja que se llama Margot Glantz, Brenda por cierto, hizo una segunda antología que se llamaba Onda y Escritura, y eso ya fue como lo más ofensivo, porque la onda éramos nosotros los que escribíamos mal, con una sintaxis desparpajada, poco cuidada, lo cual es falso, y los que escribían bien, que era la generación de García Ponce, de José Emilio Pacheco, de José de la Colina, de Juan Vicente Melo, y bueno, eso fue haciendo que incluso hubiera una brecha generacional entre ellos y nosotros. Me da la impresión que Parménides, que desde luego fue el primer muerto del grupo, hubiera destacado intensamente, y era quizás el único que, una vez que se nos clasificó como honderos, podía aceptar la denominación. José Agustín no, porque decía algo que es cierto: nosotros nunca usamos el pelo largo, ni nos pusimos flores en el pelo, ni traemos morrales, éramos clasemedieros, profundamente enamorados de la literatura, del rock y de los grandes movimientos sociales y políticos que conformaron a esa generación: la Revolución Cubana, los movimientos negros como el Black Panther, el Black Power, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la existencia todavía de un partido comunista que representaba realmente a la historia, es decir, que tenía un sentido, que esperaba una transformación, no lo que la izquierda de hoy pretende, que es pintar un poco la fachada y listo. Nosotros tenemos una idea distinta de la literatura. Era una literatura urbana, plenamente urbana, en donde a ninguno de nosotros ni nos gustaban los boleros, ni los mariachis, ni nos parecían las películas de Lindo Fernández maravillosas, ni Sara García nos conmovía, Pedro Infante nos parecía detestable, pero éramos profundamente rockeros que habíamos empezado muy niños oyendo a Elvis Presley, pero que habíamos evolucionado con los Beatles, los Rolling Stones, Procol Harum, Dylan, Janis Joplin, etcétera, etcétera, etcétera. Era una época de sí a las drogas. No había todos los problemas sociales que hay hoy, de tal manera que era un mundo mucho más amplio. Éramos plenamente urbanos. Y es importante señalarlo porque hasta entonces la literatura urbana venía dando como saltos. Se estaba consolidando con la salida de 3 libros importantes, de Solana, El Sol de Octubre, el de Luis Espota, Casi el Paraíso, y el de Carlos Fuentes, La Región Más Transparente. Pero es con nosotros, que todos o nacemos o vivimos aquí, que plenamente se desata, y nuestros personajes son jóvenes como nosotros y gentes que recorren los barrios de clase media, que eran los que vivíamos. Mis personajes, por ejemplo, inalterablemente son sureños y estudiaron en la ciudad universitaria. Es decir, es el mundo que yo viví. Se siguen ubicando aquí, en el DF y en el sur. Eso por un lado. Por el otro, lo que sí es normal es que los personajes han ido envejeciendo. Si antes hablaba yo de muchachos y muchachas de 20 años, de 22, de 26, 28.
ahora ya no de más. No de 70, de 80, porque esos no son personajes de nada. Esos deben estar en un asilo y el INAPAM hacerse cargo de ellos y punto. No hay ninguna historia que contar más que para la cinematografía mexicana la apremiante. Entonces, mi preocupación esencial ha sido el amor-pasión. Entonces, cuando este deje de existir, en mi caso, faltan 10 minutos, pues ya veré de qué escribo. Pues yo creo que todos hemos seguido usando un lenguaje semejante, bueno, todos menos Parménides. Debe usar otro. Pero entiendo que Gustavo Sáenz está enfermo, delicado. Me han dicho que ha dejado de escribir. Pero lo último que leí eran novelas absolutamente experimentales, como siempre estuvo él trabajando. Sus personajes también habían crecido, sus tramas se han hecho complejas, complicadas, tediosas. Y lo último que yo he visto de José Agustín, pues la variante es poca, ¿no? Yo lo veo, nos reunimos y platicamos como si estuviéramos en la preparatoria y bebemos igual, como si estuviéramos en la preparatoria. Entonces, pues no veo ningún cambio. El resto se ha dispersado. Suele suceder. Las generaciones tienen una enorme simpatía en el arranque, pero después se van dispersando. Unos se mueren, otros se hacen anticomunistas, otros se hacen fascistas, otros se hacen del PRI, otros se van al PRD. Y bueno, no, nosotros, por lo menos hablo por José Agustín, seguimos sin creer en ningún partido político, todos nos parecen abominables y creemos que los valores siguen siendo bastante deprimentes. Que yo esté de corbata y de traje es otra cosa, siempre he estado así. Pueden ver mi página web y desde niño me gustaba estar de traje y de corbata. De chico porque me veía más grande y ahora porque me veo más joven.